¿qué tal? Les saluda Carmina Nahuatlato Frías y en nombre de la Editorial Universidad de Guadalajara agradezco que nos acompañen en esta ronda de presentaciones editoriales en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta ocasión queremos presentarles un libro que hicimos en coedición con Textofilia, que se llama Un modo de estar sobre la tierra. Este libro es una antología de 23 relatos breves con mujeres protagonistas, todas ellas en momentos decisivos de su propia historia y que nos van a ofrecer a nosotros, los lectores, la oportunidad de conocerlas un poco más allá de sus roles sociales retratados en estas historias, pero que también nos van a interpelar nuestras propias historias. Este libro es autoría de Patricia Carrillo Collar. Es su publicación más reciente, pero también ha publicado otras obras como Nadie me comprende, que ganó el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en el 2015, y otros libros infantiles como Amigo Virtual, Unos papás de verdad, Encrucijada y Aventuras de una nube del proyecto Letras para volar, también editado por la Editorial Universidad de Guadalajara. Además de Patricia, nos acompaña Cecilia Magaña. Ella es ganadora del premio Gilberto Owen también con el libro de cuentos La cabeza decapitada. Ha sido becario del FONCA. Cecilia Magaña es fundadora de Atípica Editorial y conductora del videopodcast Juego de Pomos. Y también ha publicado algunas novelas como El principio de incertidumbre con Paraíso Perdido. Y también ha recibido el premio Bellas Artes para la primera novela Juan Rulfo en el 2013. Los dejo entonces en compañía de Patricia y de Cecilia y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Carmina. Bienvenidas y bienvenidos. Yo estoy feliz aquí, encantada de presentar y tener en mis manos por fin un ejemplar de Un modo de estar sobre la tierra de Patricia Carrillo Collar. Patricia, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Cecilia, por acompañarme el día de hoy. Gracias a todas y todos ustedes por estar con nosotros. Pues, ¿qué te parece si comenzamos hablando precisamente del título? Bueno, Un modo de estar sobre la tierra, a mí me parece que sugiere ya muchísimas cosas. Este es un libro de relatos, está compuesto por 23 relatos, no todos independientes, habrá algunos que tal vez conecten o que haremos conexiones entre unos y otros, todos protagonizados por mujeres, lo que me parece un gran reto. Patricia, hablaremos de eso más adelante, pero ¿cómo surge o le da unidad este título, Un modo de estar sobre la tierra? Pues sí, Un modo de estar sobre la tierra viene de un poema de Rosario Castellanos, precisamente que se llama Se habla de Gabriel, es un poema sobre la maternidad. Y bueno, creo que como bien dices, parte de lo que le da unidad a este libro de cuentos es que todos están protagonizados por mujeres, pero creo que más allá de eso, le da unidad a esta exploración, ¿no? De cómo descubrimos, digamos, o cómo desentrañamos quiénes somos, quiénes queremos ser como mujeres, precisamente cuando hay tantas exigencias desde la sociedad, desde nuestras familias hacia nosotras, ¿no? Y en ese sentido me pareció que la frase un modo de estar sobre la tierra como que transmite muy bien el espíritu del libro, digamos. Sí, pues a mí precisamente me llama la atención que, bueno, la literatura que ha escrito Patricia para niños, porque tiene también varios libros infantiles, tiene mucho que ver con las decisiones, ¿no? Con plantearle a los lectores infantiles un dilema y seguir como si fueran el personaje una decisión y sus consecuencias. Y bueno, a mí me parece muy interesante también que en tu narrativa para adultos, en este caso en este libro, hay algo de eso, ¿no? De las decisiones que toman los personajes y creo que mucho también de esto que comentas sobre el gran tema de la identidad. El libro está formado por 4 secciones, en pareja, en familia, como madre y entre mujeres. ¿Cómo percibes tú también este elemento de decisiones y consecuencias o de identidad en estas 4 secciones que componen el libro? Pues a mí me gusta mucho, la verdad siempre me ha interesado mucho observar cómo nos construimos como personas, ¿no? Y cómo vamos tomando estas decisiones de quiénes queremos ser, qué tipo de vida queremos vivir dentro de las posibilidades que tenemos y de las circunstancias que se nos presentan, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos temas me interesan mucho, como bien lo dices, también en mi literatura para niños, así como en lo que escribo para adultos.
Y yo creo que precisamente en este tema de la identidad, por ejemplo, creo que a veces es muy fácil como meter a las personas en cajas, ¿no? Y a todos nos gusta hacerlo, digamos, es más sencillo, menos confuso. Y entonces cuando hacemos eso, como que nos olvidamos de las demás facetas de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Pasa mucho, podemos ser como la abogada, la escritora, la maestra, o podemos ser la mamá de, la hija de, la esposa de, ¿no? Y ciertamente ver una de estas facetas a veces nos impide ver otras facetas. Y bueno, todas las personas, todas las mujeres tenemos muchas son facetas que están presentes en distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, creo que es interesante ver cómo cuando hay tantas exigencias para ciertos de algunos de estos papeles, ¿no? Como por ejemplo el ser madre, el ser esposa, el ser hija, trae muchas expectativas que pueden ser una carga muy fuerte para las personas. Y entonces de ahí surge un poco esta división del libro, ¿no? Que también está organizado con algunos fragmentos de poemas de Rosario Castellanos, precisamente, para ver cómo navegamos las mujeres sobre estos terrenos, ¿no? Sobre estos territorios que pueden ser tan venturosos como traicioneros, por así decirlo, ¿no? Ay, sí, así es. Bueno, creo que también lo comentábamos al principio, ¿no? Es un gran reto el tema de la unidad con puras protagonistas femeninas, porque tiene que haber también dentro, digamos, de este reparto de personajes y estas distintas historias, pues posibilidad de que nosotros como lectores y lectoras, porque es un libro no solo para mujeres, podamos identificarnos de alguna manera con ellas. A mí me parece muy interesante todas estas facetas de lo femenino que tú has querido explorar, ¿no? Porque, pues como bien decías, están estos roles de la madre, la hermana, pero también estos roles profesionales eh, y situaciones, pues también cotidianas. Bueno, hablaremos más adelante también del humor, pero por ejemplo, tengo muy presente un cuento que me impactó mucho sobre una abogada, ¿no? Tenemos a una abogada que recibe precisamente como clienta en su despacho a una mujer en una situación sumamente desfavorecida y pues cómo es que desde una faceta profesional la protagonista no se atreve o no quiere identificarse con la faceta muy humana de la que está al otro lado. No sé si puedas contarnos más de este cuento y pues empezar a lo mejor con algunos ejemplos concretos de qué tipo de historias se pueden encontrar en este libro. Pues sí, este cuento, por ejemplo, que menciona Ceci, que se llama En su defensa, ¿no? Es un cuento interesante, fue un poco un reto escribirlo precisamente para transmitir eso que estaba yo buscando. Y bueno, creo que en estas interacciones, ¿no? Que muestra el libro o que trato yo de mostrar en los cuentos del libro, es precisamente muchas cosas que se esconden en lo cotidiano, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos como normalizadas en nuestro día a día y que no nos detenemos a pensar a veces lo que implican, a veces el daño que hacen, ¿no? A otras personas. Y en esta historia que mencionas, precisamente hay una, digamos, es un juego con esto que luego se habla mucho de la sororidad, ¿no? O la falta de sororidad, precisamente, entre las mujeres, que creo que en cierto sentido, a fin de cuentas, es la falta de empatía entre nosotros, nosotras como seres humanos, ¿no? La dificultad que tenemos a veces de podernos poner en los zapatos de otra persona, ¿no? Es un poco eso lo que explora este relato. Y bueno, a mí la verdad es que esto me parece muy interesante porque justamente hablando de la sororidad, ¿no? También son como estas palabras que estamos utilizando mucho y que también pueden de alguna manera empezar a convertirse otra de estas exigencias que nos agregamos, ¿no? Y que al final pues no es sencilla la sororidad, no es tampoco tan sencilla la convivencia entre mujeres o el acompañarnos y así, por lo mismo que tú decías, que es una cuestión de empatía
y es una complicación para cualquier ser humano. Hay también un cuento que se llama No todo estaba dicho. ¿Nos puedes platicar algo sobre este relato? Sí, no todo estaba dicho, fue un tanto un reto escribir este cuento, precisamente porque es un cuento que dialoga con otro que está en el libro, que es un cuento muy breve. Entonces, no todo estaba dicho es el que nos permite como descubrir esa historia que en el otro cuento apenas está un poco como insinuada, ¿no? Y fue un reto escribirlo precisamente porque casi todo lo que sucede se da en el diálogo entre dos hermanas, que son las protagonistas del cuento. Y bueno, en este diálogo se refleja precisamente esa complejidad de la convivencia entre hermanas y estas diferencias en el momento de reaccionar a distintas cosas que suceden en la familia, y por ejemplo la muerte de uno de los padres, ¿no? Y fue complejo escribirlo precisamente porque tenía yo como que ponerme primero en los zapatos de una, luego en los zapatos de otra, y para ir como respondiendo desde su punto de vista, desde sus muy diferentes dos puntos de vista a cómo estaban enfrentando el suceso, ¿no? Con el que lidiaban. A mí también me parece muy interesante que no son cuentos necesariamente cómodos, amigos, amigas. O sea, Patricia tiene para mí una cualidad que se acerca pues a estas intenciones que en su momento pues tuvo esta escuela de Chekhov, ¿no? No vamos a tener una historia en donde haya un suceso extraordinario, climático, y después nos relajamos. No, Patti escribe historias más bien anticlimáticas, en donde, como decías hace un momento, es entre los diálogos, en donde podremos leer esa verdad entre líneas, pero pues el clímax de las historias casi siempre va a ser una especie de descubrimiento personal que hacen los personajes de sí mismos, como una máscara se cae de su rostro, una venda de los ojos, o tal vez ellas continúan con aquella venda puesta, pero nosotros sí podemos ya verles de otra manera. Sí, creo que uno de los temas precisamente que tratan estos relatos es la pérdida, ¿no? Creo que la pérdida, que a veces puede ser la pérdida de una persona, pero a veces es la pérdida de un ideal, ¿no? O la pérdida precisamente de ese control sobre nosotras mismas, sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, ¿no? Con el que tenemos que lidiar muchas veces las mujeres, ¿no? Sí, creo que es interesante, eh, repito, este libro es tanto para lectoras como para lectores, porque en este sentido creo que pues echar este vistazo a este tipo de experiencias humanas no solamente le quita la venda de los ojos al personaje, sino que hace que nos cuestionemos también nosotros sobre nuestros propios prejuicios, nuestros propios roles, eh, pues aquellas cargas que a lo mejor, como dicen esto de ver la astilla en el ojo ajeno, ¿no? Lo vemos en el cuento y de pronto nos preguntamos, bueno, ¿y yo dónde estoy? ¿Cuál es mi modo de estar sobre la tierra, ¿no? Sí, sí, creo que en ese sentido, por ejemplo, otros dos relatos que yo mencionaría, ¿no? Otro que también fue complicado escribir, se llama Dos líneas que en algún punto se cruzan, ¿no? De hecho, fue el último cuento que escribí para este libro, una vez que ya estaba, digamos, organizado de esta manera, ¿no? Con estas cuatro secciones que mencionabas, con estos fragmentos de poemas de Rosario Castellanos, con este título. Y entonces este cuento, Dos líneas que en algún punto se cruzan, fue otra manera de poner a Rosario Castellanos allá adentro y la manera como ella, digamos, refleja las condiciones de las mujeres en un par de sus cuentos, a través de una pareja joven que está platicando sobre cómo fueron las cosas cuando ellos se casaron, por ejemplo, y los estamos viendo cómo viven ahorita, ¿no? Y creo que también parte de la complejidad de ese cuento, un poco relacionado con lo que mencionas de que a veces pues mis temas no son cómodos,
es precisamente el enfrentar con la complejidad de que las cosas funcionen en una pareja, ¿no? Aunque queramos, ¿no? Porque pues la vida cambia, la vida nos cambia, las circunstancias son distintas y pues a veces es difícil mantenerse unidos, por ejemplo, como una pareja, aunque quieras, ¿no? Sí, pero está padre no ser cómoda, ¿no, Pati? Por ahí, acabo de leer recientemente un libro de un autor que se apellida Mamet, que hablaba justamente de cómo las historias, digamos, muy sencillas o que pueden tener un final feliz, pueden generar una especie de catarsis en nosotros, como una especie de liberación, pero volvemos a nuestra vida cotidiana y nos damos cuenta de que la vida cotidiana es mucho más compleja que las historias, ¿no? Sin embargo, las historias, por el contrario, complejas, con finales más abiertos, se parecen más a la realidad y generan otro tipo de catarsis en los lectores. Así que yo creo que está padre, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Pues sí, digo, a mí honestamente sí me gusta y es como un tema en mi narrativa, pues estos temas difíciles o temas de los que no nos gusta hablar, ¿no? Cosas que mejor no decimos, cosas que no están bien vistas, digamos. Y pues sí, como que salen mucho en mi narrativa, tanto para niños como para adultos, ¿no? Y creo que pues es importante a fin de cuentas abrir muchos temas y a veces, como bien dices, pues la literatura nos ayuda a vernos en esos relatos, ¿no? A reflexionar sobre lo que estamos leyendo. Por ejemplo, otro cuento que yo mencionaría, me preguntabas antes de que empezáramos cuál había sido uno de mis favoritos, por ejemplo, y bueno, yo mencionaría uno que se llama Asunto, tu renuncia, ¿no? Que es un cuento que fue divertido escribir, aunque tuve que escribirlo un par de veces de distintas maneras para llegarle a lo que quería expresar y que creo que muestra precisamente mucho de lo que se esconde, ¿no? En este ideal de la convivencia familiar, precisamente. Este cuento es una carta, ¿no? Del hijo mayor a su madre, un hijo mayor que es abogado precisamente también, que le escribe a su madre en nombre de él y de sus hermanos, ¿no? Y nos muestra, por ejemplo, mucho de lo que a veces suponemos, ¿no? Egoístamente que, no sé, que deben de hacer nuestras madres, sobre todo si ya son abuelas, ¿no? Y muchas otras cosas que, bueno, espero que les haga reír cuando lo lean y que luego también les haga reflexionar sobre lo que se están riendo precisamente. Sí, pues creo que justamente hace unos días hablábamos, pues justamente creo que es de un cuento que ya mencionaste, el de Dos líneas que en algún punto se tocan, en donde pues a partir de la lectura de Rosario Castellanos, los personajes conversan. Creo que también algo que es muy interesante del libro de Patricia es que el visitar sus relatos, el conocer a sus personajes, también da oportunidad de conversar después. Y bueno, no solamente tendremos como estos espejos, ¿no? Que en los que nos miramos, sino también hay otros recursos que utilizas como el humor. Hay dos manuales y un curso que están allí entre estos relatos que me gustaría, no sé, si nos puedes comentar de alguno de ellos un poco más para que conozcan de qué van. Sí, bueno, pues los manuales, ¿no? Un poco empezaron como instructivos. Creo que el primero que escribí se llama Manual para convivir con señoras de sociedad. Y bueno, fue muy divertido escribirlo, la verdad. Creo que también fue una manera de sacar cosas que me pasaron cuando recién llegué a vivir aquí. Y bueno, a fin de cuentas son cosas que suceden en todos lados y son cosas que las personas que no hemos vivido toda la vida en un solo lugar, creo que podemos identificarnos con ellos, ¿no? Entonces fue un poco jugar con ese tipo de cosas que suceden. Y el otro manual es el manual para las hijas de reinas de belleza. Como tú sabes, bueno, yo soy de Mazatlán, Sinaloa, y pues en mi tierra esto de las reinas de belleza está muy arraigado, ¿no? Tenemos a la reina del carnaval, a la reina de los Juegos Florales, la prepa donde yo estudié elegía una reina, había también la reina de los bomberos, ¿no?
Entonces, pues es igual, ¿no? Un poco tomar eso para hacer un poco de sátira y también recalar, digamos, en este hecho que todas sabemos de cómo se nos presiona a las mujeres con este tema de la belleza, ciertamente, ¿no? Muchos mensajes, muchas señales, muchas exigencias ahí sobre cómo debemos vernos, arreglarnos, vestirnos, que a veces vienen de nuestras propias familias, de nuestras propias amigas, de la sociedad en general, ¿no? Estos mensajes están por todos lados. Y bueno, fue como lo que yo tomé ahí para divertirme haciendo este segundo manual. Ay, la verdad es que sí están muy divertidos, muy, muy divertidos. A mí, bueno, yo también tengo esta duda de, bueno, ¿cómo fue que llegaste? Y ahora que conocemos un poco más de qué va este libro, ¿cómo fue que llegaste a estos temas después de que tu libro de relatos anterior, Nadie que me comprenda, gira mucho en torno a una figura masculina que es tu abuelo, tengo entendido? Eh, ¿Sientes que hay alguna especie de puente entre aquel libro y este? ¿O definitivamente fue como si tiraras de otro hilo para arrancar con un modo de estar sobre la tierra? Pues tal vez el puente es como la experiencia propia, ¿no? Digo, creo que mucho de lo que escribimos a fin de cuentas, sea ficción o sea autoficción o sea, ¿no? Tiene pues muchos elementos de nuestra propia experiencia, ¿no? De cómo nosotros experimentamos el mundo a fin de cuentas. Y creo que así como mi primer libro, como bien dices, está inspirado en la figura de mi abuelo y gira en torno a muchas anécdotas familiares, digamos. También tiene esta parte como un modo de estar sobre la tierra, de como observar las distintas facetas de las personas, ¿no? En ese caso, pues era de esa persona que era el protagonista del libro que se llama Don Guillermo, ¿no? El protagonista de Nadie que me comprenda. Pero es ver como esta complejidad también en las personas y ver cómo podemos odiarlas o amarlas, ¿no? O a veces las dos cosas, pero no podemos negar como todas esas diferentes partes o lados que tienen, ¿no? Y en este libro, de un modo de estar sobre la tierra, bueno, eso se refleja en distintas protagonistas, porque pues aquí las protagonistas, cada una es su propia persona, todas son muy diferentes, ¿no? Y también habla mucho, a fin de cuentas, pues de mi experiencia, de lo que yo he observado, ¿no? Una de las razones que me llevó a, como decías, a partir de la lectura de Rosario Castellanos, querer hacer un poco esta eh, similitud, digamos, o meter algo de su obra en este trabajo, era precisamente pensar que, bueno, Rosario Castellanos nació pues en 1925, ¿no? Y escribió sobre temas de mujeres hace más de 50 años sobre la condición de las mujeres, digamos, ¿no? En sus ensayos, en su dramaturgia, en su narrativa, en su poesía. Y bueno, yo miro a mi alrededor, muchos de estos relatos surgen pues de voltear a mi alrededor, de ver las cosas como son ahora, de ver cómo han sido en mi vida también y en la vida de muchas mujeres que conozco. Y bueno, pues las cosas en muchos sentidos creo yo que siguen igual 50, 60 años después, ¿no? Entonces me pareció pues interesante hacer esa comparación, ¿no? Esa relación. Entonces, pues no sé si por ahí es por donde diría yo que hay como un puente entre esos dos libros y también en el tema, como hablábamos hace rato, pues de los temas incómodos, ¿no? Creo que en los dos Sí. hay temas incómodos definitivamente, tanto en Nadie que me comprenda como en un modo de estar sobre la tierra. Y creo que también la estética de lo cotidiano, ¿no? Está la, la belleza de historias en donde, pues, amigos, amigas, no son superheroínas, no son personas que estén cruzando dimensiones, que son historias también muy interesantes. Las habitantes de este libro, de los 23 relatos, podrían ser tu hermana, tu vecina,
tu amiga, la señora de la tienda, ¿no? Que también creo que hay mucha belleza en retomar las historias del día a día desde otra mirada. Sí, sí, y en ese sentido, pues creo que pues me gusta mucho escribir sobre lo cotidiano, a fin de cuentas, y reflejar como todo lo que se esconde ahí, ¿no? Que a veces son cosas de las que ni nos damos cuenta, que a veces son cosas padrísimas, a veces son cosas muy duras, ¿no? Y que muy frecuentemente las tenemos tan vistas, por así decirlo, que no nos damos cuenta, ¿no? Sí, bueno, más ahora con la pandemia, ¿no? Que pasamos de pronto tanto tiempo en casa, justamente como esta especie de experimento de convivencia diferente. Creo que todos apreciamos de una manera diferente la cotidianeidad y bueno, estos retratos de ficción definitivamente es algo a lo que les invitamos que entren. ¿En dónde podemos encontrar, Patti, un modo de estar sobre la tierra? ¿Cómo lo podemos adquirir? ¿En qué espacios? Pues un modo de estar sobre la tierra está a disposición de ustedes en la FIL, en el stand de Textofilia, en el stand de la Editorial Universidad de Guadalajara, también en la librería Carlos Fuentes y lo encontrarán también en otras librerías más adelante. Ay, qué emocionante. No, pues aprovechen y háganse de este título. Les recordamos que es tanto para lectores como para lectoras. Y bueno, Pati, no sé si quisieras agregar algo más a esta charla en la que pues yo he estado súper contenta. Pues nada más agradecerte, agradecer a Carmina que nos presentó al inicio, a ti Cecilia por acompañarme el día de hoy y pues también muchísimas gracias a Editorial Textofilia, a la Editorial Universidad de Guadalajara por apostarle a la publicación de Un modo de estar sobre la tierra, a la librería Carlos Fuentes por este espacio para hacer la presentación y pues a todas y todos ustedes que nos están acompañando, muchas gracias. Y pues si quieren saber más sobre mi trabajo, les acompaño a visitar mis redes sociales. Estoy en Facebook y en Instagram como Patricia Carrillo Collard y también tengo mi página web patriciacarrillocollard.com. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Agradecemos a Patricia Carrillo Collard y a Cecilia Magaña por estar esta tarde con nosotras hablándonos de un modo de estar sobre la tierra. Este libro está a la venta en librería Carlos Fuentes y podrán encontrarlo en nuestro stand G5 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nos despedimos de esta transmisión, pero los invito a continuar siguiendo nuestra agenda de presentaciones en el marco de la Feria Internacional del Libro y pueden encontrar la repetición de esta transmisión en nuestro canal de YouTube. Estamos como Editorial UDG. Muchas gracias.